Esto es Zona de Promesas, un espacio donde la pasión, la vocación y la resistencia se entrelazan en el fascinante mundo empresarial. En cada episodio, Nicolás Alfonso entrevista a un empresario destacado que ha superado obstáculos, alcanzado la cima en su carrera y aún continúa persiguiendo nuevos sueños. A través de sus experiencias, descubriremos la génesis de su motivación y quién te dice de inspiración para trazar tu propio camino. La Zona de Promesas es ese paso hacia adelante en el camino hacia la utopía, el ladrillo en la construcción del futuro imaginado. Acompáñanos en este viaje inspirador. Bueno, estamos con Juan Carlos Rabat, quien es el fundador de la Universidad Empresarial del Siglo XXI. La verdad que es un gusto tenerte hoy con nosotros acá en nuestro podcast Zona de Promesas. Es una alegría. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Nicolás. Bueno, también me pone muy contento poder transitar esta hora y ojalá que a los oyentes y a los que nos vean lo disfruten como podemos disfrutarlo nosotros. Eso no tengo duda porque tiene una vida bastante entretenida, por lo que conozco. La Siglo XXI cumplió 30 años de vida y es un evento espectacular. La verdad que quedamos todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí muy sorprendidos por el nivel de calidad del evento. Así que arranquemos de atrás para adelante. O sea, arranquemos de hoy. ¿Qué es la Siglo XXI en términos de número, cantidad de estudiantes, de los lugares donde está la universidad? Siglo XXI hoy tiene 90.000 alumnos, más de 100.000 egresados, más de 100 carreras de grado, posgrado y tecnicaturas, y tiene también su presencia en 320 sedes en todo el país. Wow. No hay localidad de 50.000 habitantes que no tenga una sede de la Siglo XXI. Llegamos a todos lados y nos aman los intendentes porque hemos logrado que su juventud no emigre. Claro, hemos logrado que la juventud de las pequeñas localidades pueda seguir estudiando en esas localidades sin irse y recibir educación de calidad a través de nuestra plataforma. Que es un tema importante porque al capacitar a la gente y empezar a desarrollar herramientas profesionales y de su trabajo, agrega valor en el lugar. Si no, hay comunidades que se van poniendo viejas cuando se fueron los jóvenes y terminan apagándose, ¿no? Todos deben haber visto esas ofertas de pueblos italianos, pueblos griegos que te venden la casa por €1 con tal de que te vayas a vivir ahí. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Las localidades se desarrollan solamente si hay progreso, si llega la luz, si llega el internet, si la población crece en cantidad, si las madres tienen hijos, si los hijos se quedan y trabajan ahí, si se montan industrias, si el campo se desarrolla en su alrededor. Entonces, bueno, la educación es un factor muy importante para conservar a la gente viviendo en un lugar. Si la gente no se puede educar en su lugar, que es una de las principales variables de progreso en la vida de una persona, acceder cada vez a estudios superiores, si no lo puede hacer en su comunidad, necesariamente se va, y una vez que se va, es difícil volver, porque, mira, me ha pasado a mí, me han contado anécdotas de gente que ha venido a estudiar a Córdoba, de pueblos muy pequeños, del norte, por ejemplo, que después sentía vergüenza de volver a su pueblo, sentían que su pueblo era muy poca cosa frente a lo que había vivido en sus años de estudio. Jugar en la A y bajar a la Claro, entonces eso es lo que hay que evitar, porque en realidad los pueblos son los que la gente hace con ellos, ¿no es cierto? O sea, por eso yo cuando te decía de Córdoba, yo creo que Córdoba va a ser lo que los cordobeses seamos capaces de hacer por Córdoba. No, a ver, uno viaja por Europa, viaja por Estados Unidos y dice, mirá, el desarrollo, qué lindo. Sí, bueno, eso lo hicieron los europeos, lo hicieron los norteamericanos. No vino un lunático a hacerles su ciudad o su comunidad. Las comunidades las construyen las personas que vivimos. Eso siempre lo decís y me encanta escucharlo. Que estás enamorado de Córdoba, que no hay mejor lugar en el mundo para vivir que Córdoba y que acá se puede vivir realmente muy bien. Pero te digo otra cosa más.
no solamente se dan todas estas cosas en Córdoba, sino que para que Córdoba progrese y siga haciendo esto y cada vez mejor, los cordobeses tenemos que poner el empeño de mejorarla cada día. Por eso te digo, el evento que hicimos de los 30 años puso una vara. Es decir, bueno, quiere decir que ahora, cuando alguien piensa en hacer un evento, va a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo copiar? ¿Qué puedo tomar de esto? ¿Cómo puedo crecer? Pero hay recursos, hay posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo... Y algo particular que tiene la Universidad del Siglo XXI, que no sé si todos lo saben, hoy tu rectora es tu primera egresada, ¿correcto? Así es. Es una anécdota. Laura Rosso se recibió de administradora en el año 2001. Fue la primera egresada. Yo tomé su tesis, ¿no es cierto? Y hoy es la rectora de la universidad. Quizás el símbolo más importante del impacto que nosotros queremos causar. Nosotros queremos que nuestros profesionales cambien la vida de los lugares donde están. Bueno, que nuestra egresada tenga la capacidad y el mérito para ser rectora de una institución tan grande como la siglo XXI, es como una muestra del tipo de profesionales que queremos formar y del tipo de profesionales que formamos, ¿cierto? Y ata muchas cosas, porque aquella Laura, jovencita, que el fundador de la siglo XXI le toma o le recibe la tesis, me imagino que en ese proceso o en ese momento la universidad era algo muy chiquito en relación a hoy. Cuando Laura se recibió, nosotros teníamos menos de 2.000 alumnos. Y ahora pasaron a 90, o sea, durante el año. O sea, tenés 100 adentro, 100.000. No, 90.000. Nosotros contamos cuántos cursan en cada... Hoy, esta es la época en que más alumnos están cursando. Hoy están cursando 90.000 alumnos. Wow, es un montón. No, y en el momento de aquel eran 2.000 2.000 alumnos. Y Laura, primera egresada en el año 2001 de algunas pocas ofertas de materia que tenían. No había licenciatura en administración. Vamos entonces ahora para atrás, a la época de Laura. ¿Cómo nace el siglo XXI? ¿Dónde surge la idea esta? Yo te lo puedo contar desde dos versiones. La versión del progreso de un emprendedor. O sea, primero fundé una academia, después fundé un instituto y después fundé una universidad. Esa sería la versión del progreso de un emprendedor. Ahora, la otra versión, que me parece más interesante, es qué me motivó a fundar una universidad. Y bueno, yo estudié en la universidad pública, estudié ciencias, soy químico, y la verdad que yo pertenecía a lo que se llama una élite de estudiantes. Los que estudiábamos licenciatura en la Facultad de Farmacia y Bioquímica éramos muy pocos, y éramos como los niños mimados de los investigadores. Pero yo veía que los que estudiaban farmacia, los que estudiaban bioquímica, que no tenían ninguna vocación de ser investigadores, sino que tenían la vocación de ejercer su profesión, la gran mayoría eran subestimados. Y materias como matemáticas, física, química, que de por sí son áridas y no se enseñan bien, bueno, le resultaban muy, muy pesadas a mucha gente. ¿Y qué pasaba? En general, el sistema profesoral trataba a estas personas como tontas, como que no les daba la cabeza para ser mejores, digamos. O sea, por eso estudiaban estas cosas, esas carreras profesionales, y que nunca iban a llegar al nivel intelectual de los que hacían ciencia. La vida me lleva a ser docente y a que los alumnos me busquen para que los prepare para rendir exámenes. Entonces yo me transformo en mi primera academia, la fundamos con otros socios, para preparar a alumnos para aprobar sus materias, matemáticas, física y química. ¿Qué descubro ahí? ¿Un estudiante de química ya recibido? No, todavía no estaba recibido. Un estudiante de química se pone a dar clases de matemáticas. De matemáticas, física y química. No. Yo llegué a dar 11 materias distintas. Wow. O sea, enseñaba para rendir. ¿Qué pasa? ¿Qué descubrí ahí? Descubrí que la gente que venía a prepararse para rendir, su principal problema era que estaba destruida emocionalmente.
tu principal problema sentía que ellos no podían saber esas cosas, Con que esto que decís querían que- una receta que les permitiera probar, porque aprender no iban a aprender con nunca. esto que decía que le decían, che, no serví para esto. No serví, es tal cual. Mm, Entonces, bueno, importante. mi principal tarea, y por eso me reconocían como docente, era levantarle la autoestima a los alumnos y demostrarle que todas estas disciplinas se podían aprender si el profesor te explicaba bien, si te daba tu tiempo, si te daba ejemplos, si te daba posibilidad de ejercitar. Y entonces yo veía la transformación de esta gente, A nivel personal más que la profesional. transformación humana de Humano. decir, che, bueno, no soy tan burro, no, yo puedo también. Y eso era maravilloso. Claro. Y entonces yo sentía que un sistema educativo que, digamos, le atacaba la autoestima a los alumnos era un horror en la sociedad, que había que crear un sistema educativo que fuera distinto, Yo que te en estoy vez dando de... un consejo como padre. No, claro, bueno, yo he visto madres que dicen, ay, no, mi nena para la matemática es burra, ella no entiende nada. Bueno, olvídate, no va a aprender matemática nunca, ¿viste? Tienes razón. O sea, los condicionamos de una forma, Sí. pero brutal, ¿viste? O sea, así como los motivamos, los condenamos cuando decía, vos no servís para esto, porque vos no... O sea, los fuerte, estigmatizamos. Es fuerte, sí. Entonces, ya desde la academia se transformó en una academia muy exitosa, fue la Academia AES, la conoce mucha gente que estudió con nosotros. Llegamos a tener en el año 82 4.000 alumnos distribuidos en 8 locales. Y ahí que tenías profes. Teníamos que trabajaban 120 con tu profesores, método. pero nosotros ya habíamos escrito los libros para preparar a la gente, habíamos desarrollado un método, Sí, lleva habíamos... mucho tiempo, ¿no? ¿Eh? Mucho tiempo, has estado horas y horas. Sí, o sea, nosotros desarrollamos un sistema de enseñanza y era tan bueno que los primeros puestos de todas las facultades de la Universidad Nacional eran alumnos nuestros. O sea, nosotros publicábamos en el diario, al terminar los exámenes, la lista con número de documentos de todos los alumnos que habían obtenido primeros, segundos, terceros, cuartos puestos, y eran todos alumnos nuestros. Todos querían ir ahí. Con Entonces ese coach. era un masazo para nuestros Claro. competidores, porque se ocupaba media hoja del diario con la lista de los alumnos. Era picardía comercial. Era realmente muy bueno. A partir de ahí fundamos el IES, o sea, el Instituto Terciario, y la fortuna nos permite que varios años después de la fundación del IES, el IES lo fundamos en el 82 y la universidad en el 95, o sea, 13 años después logramos que nos aprueben la universidad. Pero eso, la universidad ya nace con un concepto, o sea, nosotros nacemos con el concepto de una universidad que empodere a los alumnos, una universidad que forme líderes, una universidad que forme profesionales capaces de impactar en las comunidades donde viven. Y esa visión, te diría que es la clave de ser lo que somos. O sea, no nacimos para hacer más de lo mismo. Nacimos para ser distintos, para impactar en la sociedad. Entonces, muchas veces los emprendedores me preguntan, ¿cuál es la clave del éxito? Y yo lo único que atino a decirles, a veces no lo preguntan tan así, sino preguntan, ¿cómo se gana plata? Y yo siempre les digo que para tener éxito o para ganar plata, uno tiene que pensar no en el éxito ni en ganar plata, sino que tiene que pensar en hacer muy bien lo que hace y con qué sentido lo hace. Seguramente, si haces muy bien lo que haces y con un sentido trascendente, la plata te va a llegar, pero sin lugar a duda. Sí. Perdón, yo veo una línea. Me extendí No, mucho. perfecto. Yo veo una línea del origen tuyo. Es decir, che, quiero empoderar a la gente. La veo con tu rectora, exalumna o primera egresada, claramente fue empoderada. Bueno, vos la viste en el motivada. acto, ¿no es cierto? Sí, Ella estuvo brillante en su discurso. Impresionante. Y bueno, y hay que gestionar una universidad con tantos alumnos, con de vuelta 320 localidades, una coordinación que debe ser compleja. No, créeme que es Y muy aparte complejo. ustedes siempre están inventando algo nuevo. Desde ahora, lo último, un profe holograma.
Son cosas Sí. que vos decís, ¿cómo se le ocurre tanta Bueno, hay- cosa? Aparte, ¿por qué siempre querer No, te voy a contestar con algo que les gusta mucho a los chicos, que es, Bien. los chicos usan Nike, les encanta Nike. El fundador de Nike se llama Phil Knight, o sea, caballero en inglés, así se escribe. Él escribió un libro, su autobiografía, donde en alguna medida explica cómo es la vida, cómo nace Nike. El libro se llama Grow or Die, crecer o morir. Y voy a tomar nada más que esa frase para decir, él dice, una empresa que no crece se muere. ¿Por qué? Porque siempre hay competidores que tratan de quedarse con tus clientes, o sea, bueno, Nike tiene un montón de competidores, Adidas, Reebok, Sí, claro. qué sé yo, montones de marcas que tratan de quedarse con el... ¿Y cómo haces para ganarle a tus competidores? Y tenés que permanentemente innovar, mejorar la zapatilla, hacerla cada vez mejor, ganarle a tus competidores, llevarle un paso adelante a tus competidores. Y entonces, esa dinámica de innovar, cambiar y crecer es la que te permite mantenerte en el mercado. Si vos decís, no, yo ya estoy bien, tengo una cuota de mercado importante, este modelo se vende un montón, listo, sigamos fabricando este modelo. Te das cuenta que a los 6 meses, al año, a los 2 años, ya nadie te compra el modelo porque quieren comprar el modelo nuevo que hizo un competidor, ¿o no es así? Sí, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí les voy a contar una anécdota para los chicos también, porque llegó un momento en que la academia me llevaba tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto momento, que en un momento llegamos al liderazgo. O sea, teníamos, qué sé yo, el 80% del mercado de preparación de alumnos de ingreso eran alumnos nuestros. Entonces de repente digo, bueno, ahora voy a descansar, ya lo logré, fue bien. estamos tranquilos, ahora no voy a trabajar más de lunes a domingo, 15 horas diarias, sino voy a empezar a descansar un poco. De repente aparece un competidor que dice, si no aprobas, no pagas. Te rompió el modelo. Pero era una publicidad mentirosa, porque para entrar a la universidad tenías que tener por lo menos 7 para entrar. O sea que se aprobaba con 4, entonces la publicidad era engañosa porque decía, si no aprobas, no pagas, te decían sacar menos de 4, digamos. Claro. Pero nos sacó una porción importante del mercado con esa publicidad, si no aprobas, no pagas. Y aparte era más barato que nosotros. Entonces ahí descubrí que en general todos los que hacemos alguna actividad preferimos el monopolio, porque el monopolio te permite descansar, pero que el monopolio es imposible porque siempre hay competidores. Y sobre todo si un ¿Te negocio das que cuenta? tiene buen margen y exitoso. Y si el todos se van a Estado querer regula e meter ahí. impide los monopolios, los competidores son los que te obligan a evolucionar, son los que te obligan a innovar, a hacer cosas nuevas siempre. Con lo cual, te diría, si estás cansado, delega el mando, pero no pretendas que la empresa descanse. La empresa no puede descansar, vos podés descansar, si otro se hace cargo, Claro. pero la empresa no puede descansar. Si la empresa descansa, pierde su razón de ser, pierde la motivación por la cual alguien compra los productos de esa empresa. Que tiene que seguir creciendo, y si no, Entonces, nosotros en el siglo XXI prepararse lo para tenemos morir. totalmente claro a esto. Para que vos te des una idea, y ya te cuento de los hologramas, nosotros renovamos los contenidos de las materias cada 2 años más o menos. O sea, los contenidos que hoy ponemos en plataforma en 2 años los cambiamos las imágenes, cambiamos los gráficos. ¿Por qué? Porque cambian los alumnos, cambian los lenguajes visuales. O sea, lo que era moda en una época, tipos de letra, tipo de diseño, tipo de gráfico, hoy ya cambió. Entonces, para hacer atractivo el estudio, vos tenés que ir evolucionando junto con cómo evoluciona la sociedad en la que estás. a los chicos que te Entonces, vienen a consumir. Ahora, en muchas universidades usás los mismos programas y los mismos apuntes que hace 20 años. ¿Vos creés que no evolucionó el alumno para seguir estudiando con los 20 años con el mismo libro? Sí, encima hoy va tan rápido la tecnología que Bueno, tenés que adaptarte. por favor, ¿no es cierto? Es una cosa... Es como si en anatomía seguís usando el test-it, que era la madre, qué sé yo, el libro mágico de la anatomía, porque tenía todas las fotos.
Cuando hoy lo tenés, todo eso lo tenés en videos, digamos, en productos audiovisuales donde podés ver un músculo hasta el más mínimo detalle, podés ver los órganos. Entonces, no joda, ¿viste? No digas, che, mi papá estudió con esto, entonces, bueno, yo sigo estudiando con esto. Ese concepto nos lleva a nosotros a innovar permanentemente. Y en este momento, por ejemplo, surgió la tecnología de lo virtual, ¿no es cierto?, del casco. Sí. Y el casco es poco práctico para la enseñanza. El casco no resultó, bueno, fíjate que todos los productos que están vinculados a la realidad virtual no transitaron mucho. Nosotros medio que lo vimos a eso y no nos embarcamos tanto. La verdad, hace 2 o 3 años fue el metaverso. Sí, el metaverso. Terminó siendo un verso más que un meta, ¿no es cierto? Porque no impactó en la comunidad. Pero sí la holografía, porque fíjate vos que si yo doy clase acá, me está filmando, y de repente me ven de cuerpo entero, así como estoy acá, en 10 lugares distribuidos en todo el país, es como si estuviera hablándoles ahí. Y aparte, si tengo cámaras donde puedo ver los alumnos que me están viendo y puedo decirle, pregúntame, y me levantan la mano desde Salta y le contesto, claro, la imagen de la clase es absolutamente real, es sincrónica y real. Nosotros hace mucho que abandonamos los sincrónicos, o sea, con plataforma no estudias sincrónico, estudias con los tiempos del alumno, pero la presencialidad exige sincronicidad. Bueno, la sincronicidad con la imagen del profesor dándote la clase, bueno, hace que sea una clase mucho más atractiva, mucho más... No se pierde eso atractivo de la universidad, también de la comunidad del adolescente, digamos, del estar compartiendo con su compañero que se pierde con el metaverso. Eso es lo óptimo, es decir, que en la clase haya varios alumnos y que puedan compartir entre ellos. Pero si aparte no lo tienen al profesor, pero lo ven y pueden interactuar con él, porque la tecnología te lo permite. Y bueno, nos jugamos, tener los dos mundos. Invertimos, trajimos para montar 10 aulas distribuidas en todo el país y estamos innovando en esto, ¿no es cierto? ¿Va a funcionar? Y mira, creemos que sí, pero no lo sé. Eso el tiempo nos dirá si los alumnos lo toman o no lo toman, si lo disfrutan o no lo disfrutan. Y lo que sí tenemos claro es que vamos a tener que seguir evolucionando, que vendrá una tecnología que tendrá más fidelidad que la que estamos usando hoy, que los alumnos nos enseñarán qué toman y qué no toman de lo que les doy, y entonces tendremos que cambiarlo. Es evolución permanente. Siglo XXI es sinónimo de evolución permanente. Ahí hay de robo entre líneas un concepto importante. ¿Estás dispuesto a equivocarte? Nosotros cuando vemos o cuando vimos el evento de los 30 años vimos todos los aciertos, pero probablemente a lo largo del camino de estos años algunos errores tiene que haber habido y en algún momento se puede haber complicado probablemente la situación. ¿Tenés alguna experiencia? Digo, cheto, o fue un fracaso, o acá en estos momentos se ve muy bonito hoy, pero bueno, yo no pude dormir, el estrés me superaba. Muchas noches no pude dormir, me equivoqué muchas veces. Bueno, yo los invito a todos que vayan en YouTube y busquen una conferencia mía que se llama Afortunadamente Fracasé. Porque ahí cuento 10 fracasos, 10, o sea, ya he tenido varios más después de eso, o sea, no se acaban nunca los fracasos, o sea, hay que tenerlo claro, o sea, uno va aprendiendo, si uno tiene, digamos, la humildad de reconocer los fracasos, tiene la sabiduría de aprender de ellos y tratar de no equivocarse en lo mismo. Entonces, bueno, qué sé yo, te cuento uno. Yo, por ejemplo, en los años 80 leí un libro que era La Tercera Ola, de Alvin Toffler, que contaba todo lo que iba a venir. No le erró en ninguna, ocurrió todo eso. Entonces dije, ya está, vos estás en la vanguardia. Entonces en los 80 digo, vamos a enseñar a programar. Años 80, entonces compré 15 computadoras, valían $5.000 cada una y tenían 48K, 2 disqueteras de 48K. O sea, para que te des una idea de lo que estamos hablando. Compré 15 computadoras, montamos un aula para enseñar. Una disquetera y probablemente el chico de 20 no sabe de qué se trata. No. Una disquetera con
O sea, con disco flexible, ni siquiera disco rígido, disco flexible. La gente no tiene ni idea que es peor, es anterior al vinilo. Bueno, lo concreto es que invertimos $80.000, porque eran las computadoras, más una impresora, montar el aula, arreglar el lugar y todo, para dar clases. ¿Qué ocurre? En ese momento se formaban grabo-perfo-verificadores, que eran los que perforaban tarjeta para las IBM grandes que estaban en las grandes empresas. No había grandes empresas y centros de cómputo que prestaban servicio. Usaban unos mainframe, computadoras grandes, que andaban con tarjeta perforada. Entonces la gente que se formaba era para perforar tarjetas adecuadamente. Claro, nosotros nos adelantamos, qué sé yo, 10 años por lo menos. A los 2 años las computadoras ya eran obsoletas. Ya aprender a programar no le interesaba todavía a la gente porque no había un mercado de programadores. Para ser programador te exigían ir a la universidad un montón de años, qué sé yo. Y aparte eran máquinas muy, muy grandes y tecnologías muy específicas para cada máquina. Entonces, esas máquinas se transformaron en máquinas para enseñar dactilografía. O sea, los $80.000 no los recuperamos nunca, los perdimos todos. Y yo aprendí ahí que tan malo como atrasarse es adelantarse demasiado. Bueno, ahí te cuento, un fracaso que me enseñó. Por eso, con el tema de los cascos no caímos. Dijimos, no, vamos a esperar a ver cómo evolucionan los cascos. Si no hubiéramos hecho una inversión muy grande con los cascos. Claro. Nos jugamos con la holografía porque la vemos más madura, no sé si... Bien. Pero la verdad es que cuando vos te adelantás demasiado, también por ahí no le pegas. Y esos tropiezos hay que tener ganas de seguir, ¿no? Porque por ahí en ese momento es muy importante. A lo mejor hay $80.000 no, para el volumen que tiene la universidad, pero cuando tenías menos alumnos y hace 40 años atrás, a lo mejor una inversión importante que hasta te puede voltear, sí, ¿no? te puede voltear. Y a veces te pincha y vas a decir, bueno, dejo esto, me voy a hacer otra cosa o me quedo en lo que estaba haciendo. Bueno, hay una palabra muy de moda que se llama resiliencia. Eso, ¿qué sale de adentro de Yo lo que te digo una cosa, se lo digo al que me esté escuchando o me esté viendo. Si no estás dispuesto a fracasar y a volverlo a intentar, no empieces. Porque la vida no es éxito siempre y no va a ser éxito seguro. Vos tenés que estar dispuesto a ir y a equivocarte. Si no estás dispuesto a esto, no vas a empezar nunca, porque vas a querer planificar todo hasta el más mínimo detalle y cuando terminaste de planificar, la realidad ya cambió. O sea, la realidad es que nada es planificable 100%, nada es predecible 100%. Entonces yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de una persona en el capitalismo? 2 palabras. Si yo te digo, decime las 2 palabras que definen a alguien exitoso en el capitalismo. Y yo digo solamente 2 palabras. Innovación, lo acabo de mostrar, sí, y riesgo. Si no estás dispuesto a correr riesgo, no jugues. Porque nunca se tiene seguridad de que te va a ir bien. Entonces tenés que estar preparado para decir, si no me fue bien, aprender en qué me equivoqué, cómo lo corrijo y cómo lo intento de nuevo. Si supongamos que el profe holograma puede arrancar la charla en todas las partes del mundo con una frase de Juan Carlos para todos los alumnos, que aparte dure a la posteridad. ¿Qué frase pondríamos ahí? ¿Qué te imaginas? Que te escuchen todos los alumnos, todos los chicos que vienen a crecer, a hacer sus cosas, en cada uno en su ámbito, por supuesto. ¿Qué te gustaría dejar? ¿Alguna frase para que te escuchen? Tengo varias, pero voy a empezar por una frase de Ingenieros, del poeta, que escribió un poema que se llama Più Avanti, y que mis hijos me cargan porque se lo he repetido 1000 veces. Es una poesía muy larga, pero yo tomo una estrofa que dice: ten el tesón del clavo enmohecido, que aún viejo y ruin sigue siendo clavo, y no la cobarde intrepidez del pavo, que al menor ruido amaina su plumaje. Eso habla justamente de la resiliencia y del riesgo. La valentía. Y la otra frase tiene que ver con la libertad. Uh-huh. Solamente se es libre cuando uno es capaz de autosustentarse.
Entonces, te digo, las personas tenemos que ganarnos la libertad. Y para ganarnos la libertad tenemos que ser capaces de generar nuestro sustento. Está bueno eso, que no tengas que Poco, depender grande de o nadie. mucho, ¿eh? Que no tengas que depender de nadie, de un tercero, Que no- ni en lo laboral, ni en lo emocional, ni en muchos Bueno, aspectos, ¿no? no, porque Eh, uno puede elegir emocionalmente enamorarse y vivir con otro y eso te genera una dependencia, pero una dependencia que vos estás eligiendo. Es distinto cuando si no te mantienen no podés vivir, si no te sostienen no podés estar, si no te tienen te caes. Ahí entra un tema que viene, Bueno, estamos justo en ese proceso de cambio país. bueno, yo lo que creo es que la libertad es el bien más supremo del hombre, me refiero a la humanidad, ¿no es cierto? Es el bien más supremo de las personas y que la libertad solamente se tiene cuando uno es capaz de autosustentarse. Eso es algo que, las dos cosas que acabo de decir son cosas que mis hijos han incorporado firme, digamos. Y entonces, bueno, a mí me parece bien. Por eso, fíjate vos que Bill Gates no le deja toda su fortuna a sus hijos. Sí. Le dice, le dejo unos mangos, arréglensela con esto. Y el resto de su fortuna la dedica a hacer cosas por el bien de la humanidad. ¿Pero por qué? Porque yo creo que un heredero no necesariamente es feliz. Un tipo que vive de lo que le dan, ¿no es cierto? Y que no generó, no necesariamente es feliz. Porque uno es feliz cuando logra cosas. El orgullo ese. Uno es feliz cuando logra hacerse a sí mismo, digamos, en cierta medida. Que es el Y yo amor creo que, propio que hay que desarrollar. Y eso es lo que hablabas del alumno aquel de hace muchos años atrás, que por ahí le boicoteaban el amor propio y la bueno, motivación. tan importante es para mí eso, que creo que alguien que está dañado en su autoestima pierde la libertad. Depende de la aprobación de otro Y constante. bueno, es como el populismo. El populismo se encarga de que la gente sienta que si el Estado no te da el bolsón, la comida, el subsidio, vos no puedes vivir. Ujú. Entonces tiene una manada, docenada de votantes que sienten que solos no pueden, que necesitan el papá Estado, el papá líder que te sustente. No hay sociedad seria que se construya sobre esas Sí, va bases. pagando a las sociedades. Las sociedades vigorosas, las sociedades que progresan, las sociedades que evolucionan, son aquellas que tienen personas capaces de construir esa Y que sociedad, de vuelta, que no están esperando que alguien les dé las cosas. hay que animarse a equivocarse también, como Totalmente. sociedad y como persona o como empresario, como emprendedor, animarse a equivocarse más. Ahí a veces nos enseñan en el cole no te puedes equivocar. Sí, lo que pasa pero es que a mí me aterra mucho el monstruo del populismo, que parece buenito, que parece que es el que piensa en los pobres, que parece que es el que se preocupa por los desvalidos, que es el que parece que salva a los marginados, y termina siendo el que los condena, termina siendo el que los fabrica. No sé si. ujú, Entonces, si querés, yo rescato en esta etapa que está viviendo el país, la libertad es una cosa seria, pero la libertad exige que cada uno gane su lugar. Entonces vamos a tener una comunidad con mucha plenitud, con mucha más solidaridad, con mucho más riqueza. Ahora, si estamos esperando que otro se ocupe de nosotros, olvídate, lo que vas a tener es una sociedad violenta, donde todos van a estar peleando por a ver quién recibe un privilegio más grande, ¿viste? O sea, es que último tema de lo político y en este caso el político más populismo. O sea que yo me acuerdo cuando yo soy financiero, ¿no? Cuando estaba más fuerte y presente el tema de la asignación universal y pusieron el ahora 12, digo, estos tipos son unos maestros. Porque le dijeron, acá tenés 100 pesos, pero podés comprar por 1000 en cuotas. Entonces, cada cuota de 100 por 12 hace absolutamente necesario que me vuelvas a votar. Porque no te tengo atrapado por 100, que es lo que vas a dejar de percibir si no me votas a mí. Sino que es más grave. Es 1200 por lo que te tengo atrapado. Y encima no puse la plata. Y estos tipos son unos genios de la finanza para, de vuelta, No, el esclavizar a la gente. populismo es una cosa tremenda, Y una verdadera lacra de la humanidad. complicado porque te atrapan ahí. Pero el problema es que parece
parece ser bueno, parece ser un Estado preocupado por los pobres, cuando la preocupación de estos tipos es que haya cada vez más pobres que no dejen de ser pobres. Mira, tuvo un rapto de sinceridad, no me acuerdo qué político socialista, que dijo, che, nos fue tan bien que eliminamos la pobreza y tuvimos toda clase media, entonces ahí perdimos la votación, porque a los socialistas nos votan solamente los pobres, dice. Entonces, si hacemos progresar a la sociedad nos quedamos sin votantes, entonces hay que mantenerlos ahí, dice, hay que mantener los pobres, cosa que nos necesiten. Y yo coincido con vos, un poco por la historia familiar mía también, de que lo que te saca cuando no tenés empresa, cuando no tenés comercio y demás, del barro es la educación. ¿Sí? Lo que iguala a lo largo del tiempo, con paciencia y generación tras generación, es el tema de la educación. Por eso el trabajo que hacen ustedes desde la universidad, sobre todo con este modelo que tienen también muy flexible, poder no terminar una materia. Déjame que te cuente una anécdota que es buena para la gente. En mi casa, mis padres, ninguno de los dos había terminado los estudios, ni siquiera habían terminado el primario. Bueno, eran hijos de inmigrantes, trabajaban, la habían pasado duro para vivir. Mi papá era comerciante, le había ido un poco mejor. Mi mamá era ama de casa, pero había vivido en el campo, ¿no es cierto? No habían podido estudiar. Se habían estudiado hasta 3er grado, 4º grado, pero no habían podido más. Y yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, mi papá decía, venía a trabajar conmigo a la fábrica, o venía a trabajar conmigo mientras yo viajo para vender cosas, y mi mamá le decía, no, el chico tiene que estudiar. Bueno, yo quería trabajar también, yo quería ganar mi propio plan. No, el chico tiene que estudiar. Y la defensa airada de mi madre con la educación, yo la reconocí con el tiempo, porque ella tenía absolutamente claro que no había ascenso social sin educación. Y de hecho, tan clave fue que ella fue la única de toda su familia de hermanos, primos y tíos que tuvo 3 hijos profesionales. Ajá. Fue la única casa que tuvo 3 hijos profesionales, por el empeño de ella de que sus hijos progresaron en la vida. Y a los 3 nos fue bien, pero estudiamos. Y eso a mí me marcó la vida. Yo estoy convencido de que no hay forma de salir de la pobreza sin educación. Y eso es un mandato que tengo. Para mí, que la educación llegue a todos lados es la mejor forma de generar un impacto en la sociedad, mucho más que cualquier bolsón de comida. Para eso armaste un lugar muy bonito, con unos edificios muy bonitos, con un lago para sentarse a leer un libro, porque el campus de la siglo XXI la verdad que es espectacular. Pero, ¿qué se te ocurrió hace muchos años hacer ahí, donde era lejos? No iba una línea de colectivo, pensá que todo iba a la ciudad universitaria, y mientras más cerca de Nueva Córdoba mejor, porque el alumno del interior caminaba hasta la universidad y vos te fuiste requete lejos a armar algo totalmente revolucionario y moderno. ¿Qué veías ahí que nosotros no podíamos ver? ¿O alguien te agarró y te dijo, che, Juan Carlos, enloqueciste por completo? No, esto fue una discusión muy, muy seria con mi hermano, que era mi socio en ese momento, porque nosotros estábamos en Nueva Córdoba, tenemos un local de 3.000 metros en Nueva Córdoba, o sea, tenemos alumnos en Nueva Córdoba en pleno Rondó y Ituzaingó, o sea, más Nueva Córdoba no puede estar. Un edificio hermoso aparte. Sí. Y era un momento donde yo vi que para crecer nosotros íbamos a necesitar cada vez más metros cuadrados. No había educación online en ese momento. En ese momento el real estate era muy importante. Y yo vi que el único modo de crecimiento que venía era comprar lotes e ir haciendo edificios. Entonces me imaginé una universidad llena de torres repartidas por Nueva Córdoba. Y yo digo, esto no es lo que me imagino como un lugar dedicado al estudio. O sea, una universidad urbana en Buenos Aires hay varias así. Sí, con torres repartidas que se conectan. Con todas partidas así. Bueno. Yo dije,
No, la verdad es que si yo quiero lograr una comunidad de profesores, estudiantes, funcionarios y empleados que convivan juntos, tienen que estar todos en un lugar. Y para eso, en Nueva Córdoba no lo voy a conseguir, entonces tengo que conseguir un lugar más grande. Entonces busqué terreno, conseguimos 10 hectáreas y Peli fue cuando me dijo, no, che, con 10 hectáreas no alcanza y ahí buscamos más. Pero el terreno del aeropuerto era un campo de soja, pero era un lugar prometedor, digamos, o sea, ahí Martí y Mestre se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para hacer un parque adelante, evitar Sí. que la llegada del aeropuerto fuera una villa, porque esos eran Ujú. terrenos de vialidad, los expropiaron, hicieron un parque, entonces crearon las condiciones como para que nosotros nos instaláramos más atrás de ese parque haciendo un campus. Nos apoyaban mucho, el gobierno de Córdoba siempre nos apoyó un montón y por eso yo lo he rescatado Ujú. claramente. O sea, Córdoba ha tenido gobiernos progresistas, gobiernos que siempre han pensado en desarrollar la producción, la salud, la educación. O sea, yo estoy orgulloso de vivir en Córdoba y de los gobiernos que hemos tenido de todos los signos políticos, ¿no? Y digo, eh, fue más duro, fue duro, no había ómnibus, contratábamos combi, con las combis se peleaban, nos hacían Era juicios, complejo. tuvimos conflictos de todo tipo con eso. Yo tenía la suerte de que el Gori Díaz Lucero, que era muy amigo mío en ese momento, me contaba la historia de la Católica y la Católica la había pasado ya antes Sí. también, había vivido una cosa similar con su campus Camino a Altagracia, entonces me decía, mira, al principio es así, tenés problemas con el transporte, putean todo por esto, falta aquello, y le pusimos el pecho realmente. Y hoy, claro, han pasado 30 años, ¿no es cierto? Hoy Es todo el una mundo dice qué zona bonito, qué nueva. lindo, pero, por ejemplo, ahí el viento te corre de noreste a sureste, Sí. pero te barre. Y cuando no teníamos los árboles crecidos, estar ahí teníamos que estar agarrándonos los Tenía abrigos piedra en por los el viento, bolsillos. porque Sí. nos barría el viento todo el día. O sea, fuimos a colonizar un lugar Que eso inhóspito. no lo puedes poner ni siquiera en el plan de negocio, porque no te imaginaste que no estás ahí. No, claro, fuimos a colonizar un lugar inhóspito. Y la verdad es que los primeros años fueron duros. Los alumnos puteaban bastante, te digo, al principio porque habían perdido comodidad. Se Claro. tenían que mover del centro, se venía. Entonces hoy en día tenemos el problema al revés. Los que están en Nueva Córdoba quisieran venir al campo, a pesar de que le queda más lejos y tienen que tomar más hombres. Bueno, porque el campo es una cosa maravillosa. Te crea una atmósfera donde te sentís bien, ¿viste? O sea, te sentís Sí, que estás es en el verdad. verde, en el aire, que estás con los otros, ves a los chicos estudiando en el pasto, tirados en grupo y es una cosa Y, y- y conmovedora. hay una anécdota ahí particular con ese campus, que vos fuiste con un campo de soja a tocarle el timbre a quien era el arquitecto número uno, no de Argentina, era argentino, o había estudiado en Argentina, pero del mundo, que tenía la cucara de haber hecho las Petronas, los edificios en ese momento más grandes y altos del mundo y más sofisticados, a decirle, flaco, ¿me haces el campus en este campo de soja al lado de una villa? Contame eso. Que eso Bueno, te pinta no, de pie a cabeza, ¿no? lo que pasa es que eh, cuando yo quería que el campus lo hiciera alguien prominente para que tuviera marcara la impronta que iba a tener el campo. Entonces, la persona más prominente en arquitectura que había en el mundo era César Peli, argentino. Entonces yo digo, bueno, si argentino es una oportunidad, yo puedo hablar con él. Entonces fui a verlo. Primero que nada, todos me decían, estás loco. Y yo, bueno, dije, déjeme a mí, yo me voy a ir de Eh, viaje, voy a ir a verlo. Hoy pasó el tiempo, ¿te das cuenta? Estaba un poquito loco, es como que yo le llamé a Y Messi a patear sí, penales para... porque para hacer cosas tenés que estar un poco loco. Está bueno, sí. ¿Eh? Para hacer cosas tenés que estar un poco loco. Si no, las cosas, cuando uno se imagina cosas grandes, parecen imposibles, ¿viste? O sea, Sí, hasta que las empezás a transitar. Entonces, yo hoy cuando entro al campo, lo miro y digo, me parece increíble. Digo, bien no, hecho. Está que bueno. realmente no. Por más imaginación que yo tuviera, era difícil imaginarse lo que hoy vemos. Pero bueno, César Pelli, cuando me escuchó,
Primero que me atendió una persona en inglés que no nos entendíamos. Entonces le pasó a Pele y dice, mire, alguien de Argentina lo llama, en inglés le dice. Y él atendió el teléfono. Entonces, en Nueva York, ¿no? Él en New Haven, que está en Connecticut, a 1 hora de Nueva York. Entonces me atiende él y le digo, mire, soy de Argentina, soy el rector de una universidad, quisiera verlo porque me interesaría ver si nos puede ayudar con el master plan para un campo. Y me contesta, bueno, dice, venga a verme, dice, venga a ver. Y me invita inclusive a comer a su casa, y la casa quedaba más lejos, entonces yo no me daba el presupuesto para tanto viaje. Yo no, lo veo en la oficina, le digo, o sea, y voy a verlo en la oficina y le llevo ese plan con 10 hectáreas. Y me dice, 10 hectáreas es poco, dice. Entonces en un momento se va y viene el hijo. Entonces le pregunto, dígame al hijo, a Rafael, le digo, escúchame, ¿vos crees que tu viejo nos puede hacer campo? Y me dice Rafael, mira, dice, el estudio está colapsado. No podemos tener todos los proyectos que tenemos. Yo te diría que la magnitud de ese proyecto y el colapso que tiene el estudio es imposible que te hagamos esto. Pero el que decide es mi viejo, dice. El que decide es mi viejo. Ah, la flauta, digo. Bueno, entonces terminamos el almuerzo ahí, frugal, con Pele y todo, y me dicen, necesitamos, si quieres un campo, tiene que ser más hectáreas, con 10 hectáreas no te alcanza. Entonces yo vengo a Argentina, busco las hectáreas, y sé que él viene a la muestra de arquitectura en Buenos Aires, y me voy a Buenos Aires, y le pregunto al organizador dónde está sentado Pele, y me le siento al lado. Entonces me le siento al lado y le toco el hombro, así. Le digo, ¿se acuerda de mí? Y me mira, Pele. ¿Se acuerda de mí? Sí, bueno, tengo 36 hectáreas. Le digo, ¿me va a hacer el campo? Dice, estaba escuchando la conversación. Bueno, anda, espérame afuera y charlamos. Al terminar, charlamos. Entonces yo voy y me siento en un banco afuera a esperar que salga Pele. Y ahí le cuento, mira, tengo 36 hectáreas, hicimos esto, queremos hacerlo. Y él no me da el sí, pero yo lo veo conmovido por momentos. Entonces, él se va a comer con arquitectos de Córdoba, de todo el país, y a los de Córdoba, después me entero porque eran mis arquitectos, les pregunta, che, este tipo, jovencito, yo tenía 30 años, te das cuenta, en ese momento estaba, no, el campo, 40 años tenía. Este tipo, dice, ¿es serio o es un loco? Entonces los arquitectos dicen, sí, es un loco, pero es serio. Entonces, y bueno, y así la historia es que él decide hacérmelo, pero no por plata ni por, pero nos cobra los costos prácticamente, pero no por plata, sino porque le motiva a devolver algo al país. Y esto, para las personas, más importante que la plata son las motivaciones y los legados que dejamos. Entonces, Pele, con nosotros, sentía que le devolvía a su país, donde se había formado como arquitecto, una obra que él podía ayudar, digamos, y que podía ayudar al país. Y que yo era un vehículo para que él pudiera hacer eso, digamos. Él supo leer lo que vos venías. O sea, él confió en que este tipo es un vehículo para que yo pueda hacer esto, ¿viste? Este tipo es capaz que lo haga. Y de hecho nos hicimos muy amigos, o sea, yo hasta que murió nos veíamos regularmente. Y Pele era un grande, o sea, un tipo que tenía una visión trascendente de la vida, ¿no es cierto? Entonces, a mí me daba gusto, me sentía honrado yo de la amistad de él. Bueno, me llevo también como reflexión, cuando uno quiere algo, tiene que ir a buscarlo y pedirlo. ¿Ah? Sí, muchas veces los jóvenes ante el no, se retiran. Yo creo que uno puede leer a veces que hay nos definitivos y hay nos que no son definitivos hasta que no lo peleas un poco. Está muy bueno. Bueno, Juan Carlos, te agradezco enormemente, la verdad que muy linda charla. Me llevo un montón de conceptos. Y yo espero que no se hayan aburrido. No, al contrario. No hayan apagado la radio antes. ¿Sabes qué? Me quedaría, pero
3 horas más charlando con Mateo, tantas cosas para preguntarte, pero bueno, a veces el tiempo es tirano. Y queremos hacerte un regalo en nombre de Focus Investment Management, sabiendo que sos un fanático de Córdoba y de Argentina, que es este cuadrito La bandera. con la bandera de nuestro país, hecho por Bueno. manos de cordobeses. Qué, la verdad qué que- maravilla. Yo amo esta bandera que está hecha con tejidos. No, está divina, divina. Ya va a mi oficina. Bueno, Esperamos verla ahí. ¿Ah? muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas de gracias. vuelta, Hermosa. Muchas gracias por Ya la acompañarnos. La verdad muestro. que nos has hecho pasar una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor.